Yopal Ciudad, 100 años en la historia, 75 años de una capital. En el año 1600, la corona española otorga la cédula real que enmarca los terrenos en favor del resguardo de los indígenas del Crabo Sur. Años más tarde, estos se trasladan al norte de sus asentamientos y fundan un caserío al que llamarían Marroquín, el cual, tiempo después, sería elevado a la categoría de municipio. En 1915 desaparece por diversas situaciones, en especial por su ubicación geográfica, y es trasladado hacia un terraplén mejor ubicado, un lugar al que llamaron El Morro, muy cerca del Camino Real. Para los años 1915 y 1916, la historia nos narra la llegada de varios personajes, como don Elías Granados, procedente de Nopsa, Boyacá. Llegan a un paraje llamado El Brosquero, donde se edificó uno de los primeros ranchos en Guapa y Palma, cerca de donde una vez funcionó el famoso Club Casanare, muy cerca del río Crabo Sur. Este lugar fue muy conocido por muchos años como la estancia de don Elías, lugar rodeado de yopos y que con el transcurrir del tiempo daría inicio a un gran pueblo. El 4 de noviembre de 1931, Yopal es el caserío dependiente de Marroquín, cabecera municipal, mientras El Morro era corregimiento. En 1932 se organizan varias familias para fundar una escuelita, siendo el primer profesor el señor Marceliano Reaño. Esta se ubicó en el parque principal. En 1934, Yopal pasa a ser inspección de policía y se hacen las primeras fiestas. Igualmente se oficia la primera misa presidida por el reverendo Martín Armendáriz, párroco de Nunchía. En 1936, Yopal es erigido como corregimiento, siendo el primer corregidor el señor Luis Guillermo Díaz. En 1938, los ingenieros Eliseo Wetzman y Mr. Cosi ayudan a trazar las primeras calles alrededor de lo que hoy se conoce como el pasaje Ramón Nonato Pérez y el parque principal. Para comienzos de la década de los 40, aterriza el primer avión, un Norseman, piloteado por el capitán Francisco Series, en una pista de aterrizaje llamada Mata Larga, hoy conocida como el aeropuerto El Alcaraván. En 1940, Yopal sigue siendo corregimiento dependiente del municipio del Morro. Los yopaleños tienen el firme propósito de buscar el traslado de la cabecera municipal. Por obvias razones, la pugna surge entre yopaleños y morreños. Después de muchas disputas, los yopaleños logran que la Asamblea Departamental de Boyacá se pronunciara y diera a la luz pública la ordenanza número 38, por la cual se traslada la cabecera municipal de Marroquín al corregimiento de Yopal. Esta misma ordenanza le adjudica al nuevo municipio la suma de 1,000 pesos para algunas obras de carácter inaplazable. El 8 de julio de 1942, después de una larga lucha, Yopal es elegido como nuevo municipio de Colombia. Es en este mismo año donde se nombra al primer alcalde interino, el señor Carlos Chaparro Vargas. Igualmente, se nombra al señor José del Carmen González como primer juez. Luego de esto, llegan 10 policías procedentes de Labranza Grande, Boyacá. Para esta época, Yopal cuenta con una población aproximada entre 600 y 700 habitantes. Poco después, el gobernador de Boyacá nombra en propiedad al señor Luis Alejandro Gudelo como alcalde de Yopal. En 1949 llega el ejército al mando del capitán Eduardo Román Basurto, con un escuadrón de 100 soldados del grupo de caballería José Antonio Páez, procedentes de Sogamoso. En diciembre de 1953 llega al pequeño caserío el primer bus de la empresa Flota Sugamuxi, proveniente de Sogamoso. Para esta misma época, el gobierno central se compromete a construir una carretera con todas las especificaciones técnicas modernas, que iría de Agua Azul a Sogamoso. En 1955, Yopal tiene una población aproximada de 3.340 habitantes. Para este mismo año, la Caja Agraria establece sus servicios. En 1959, por disposición del Gobierno Nacional, se traslada la prefectura que funcionaba en Nunchía hacia Yopal, con la denominación de Prefectura Civil y Militar de Casanare, siendo el primer prefecto el señor coronel Eduardo Román Basurto. El 15 de enero de 1964,
quedaría registrada una lamentable tragedia, fue en la inauguración del puente colgante La Cabulla sobre el río Bravo Sur. Ahí mueren los ilustres personajes, el doctor Braulio González, el gobernador de Boyacá, quedando malheridos el padre Martín Vargas, el doctor Robinson Prada, Luis Hernández Vargas, Esteban Medina, Julio Vargas, el mayor Manuel Carrillo, entre otros. Para 1966, la población urbana de Yopal es de 3.000 habitantes y otros 4.500 en el sector rural. Para esta época, Yopal cuenta con los servicios de transporte aéreo de Avianca, Satena y una empresa netamente casanareña, Aerotaca. En 1970, Yopal tiene una población aproximada de 8.000 habitantes. En noviembre de 1973, se promulga la Ley 19, por la cual créase la Intendencia de Casanare mediante segregación territorial del actual departamento de Boyacá. En el año de 1989 llega la interconexión eléctrica procedente del departamento de Boyacá. En 1990, Yopal empieza a sentir cambios muy notorios a consecuencia del descubrimiento de los yacimientos de petróleo de los campos Cupiagua y Cusiana, en Agua Azul y Tauramena. En 1993, la población de Yopal es de 44.000 habitantes aproximadamente. A comienzos del nuevo siglo, Yopal empieza a experimentar una transformación agigantada de pueblo a ciudad. Empiezan a hacer coqueteos grandes almacenes de cadena. Se organizan eventos a nivel mundial, como la Copa América de Patinaje en el año 2003. Se empiezan a construir importantes escenarios deportivos. En el año 2002, se juega el primer partido del equipo profesional de la segunda división del fútbol colombiano, los Pumas del Casanare. Es en estos primeros años del siglo XXI en donde empiezan a sentarse importantes empresas, almacenes de cadena, construcción de modernos centros comerciales. La población en menos de 10 años se duplica, de 84.000 habitantes en el año 2000 a casi 200.000. Yopal, hoy moderna y pujante, de gente emprendedora, corazón de Colombia, capital mundial llanera, una ciudad donde usted y yo hacemos parte de su historia. En especial de Yopal recuerdo sus calles, que no eran muy bonitas porque eran sin pavimentar, pero eran muy lucidas, con muchos campesinos los días domingos, fiestas tradicionales y lindas, paz. Los borrachos dormían en las calles con los bolsillos llenos de plata y nadie les esculcaba su bolsillo ni les robaba nada. Me acuerdo cuando el primer alcalde que nombraron, que fue un señor don Plinio Chaparro, me acuerdo que estaban papá y sus amigos allá en la primer tienda que creo que hubo aquí en el Yopal que llamaban el Chiribitillo, todavía como que llaman el Chiribitillo, que hasta hacían la tiradera al dueño de la tienda, que era un don Aislao Porras, y le decían que la única casa que había aquí de 2 pisos era la de don Aislao Porras, porque él dormía encima en una troja y abajo, en el piso de abajo era la tienda, entonces le hacían esa tiradera. Entonces me acuerdo que ahí en esa tienda llegó don Plinio Chaparro y se les presentó, que era el primer alcalde que venía del departamento de Boyacá, porque la asamblea. Entonces era esto de Boyacá, y él les mostró los documentos y las cosas ahí, y eso fue, como dicen, tomata toda la tarde. En ese tiempo me dediqué a patrullar el llano, porque todavía quedaban muchas cicatrices de la guerra llanera. Andando el tiempo, y una vez retirado del ejército, me vine a Yopal y fundé lo que es hoy la hacienda de Cañaguate, con mi señora, la señora Isabel Sáenz de Contreras. He desempeñado cargos, por decir, importantes dentro del conglomerado social. Fundé la Defensa Civil para Casanare y Arauca, y virtualmente soy el primer intendente de Casanare, nombrado por el doctor Alfonso López Miquelsen.